Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega de la lectura que estamos dando a la iniciativa de reforma constitucional referente al ordenamiento en materia de simplificación orgánica. En nuestra primera entrega le dimos la lectura a la exposición de motivos. Iniciaremos con el contenido de la iniciativa, el cual será en dos entregas, y esta es la primera parte del contenido de la iniciativa referente a los ordenamientos en materia de simplificación orgánicas, y dice así. Contenido de la iniciativa. Se propone la fusión, integración o extinción de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado. 1. Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se propone convertir a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en unidad administrativa de la propia Secretaría de Gobernación. La COMAR nace mediante el acuerdo por el que se crea con carácter permanente una comisión intersecretarial para estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, que se denominará Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, publicado el 22 de julio de 1980. Se integra por el personal titular de la Secretaría de Gobernación, una persona representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una persona representante de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. De acuerdo con el artículo 146 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la COMAR cuenta con un órgano administrativo desconcentrado para el apoyo de sus funciones, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se considera que una unidad administrativa puede desarrollar las funciones de apoyo a la COMAR que tiene el actual órgano desconcentrado, por lo que se propone que la Coordinación General se integre como tal a la SEGOV, el personal de base como el de confianza, así como sus funciones son asumidas por esta. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizadas por la Secretaría de Gobernación de forma compensada, tal como se muestra en la tabla siguiente. La tabla indica Coordinación General de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la situación actual, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Con la reforma se llamaría Unidad Administrativa de Secretaría de Gobernación. La situación actual es personal de base, 0 personas, personal de confianza, 262 personas. Con la reforma quedarían tanto personal de base como de confianza, se integrarían de los ya existentes a la unidad administrativa de Secretaría de Gobernación. El presupuesto original es de 45.667.372 el original, y el modificado es de 45.667.372. En la reforma se compensaría con la unidad administrativa y las funciones. La gestión en materia de refugio y repatriación voluntaria en la reforma permanecería exactamente igual. En consecuencia, se reforma el artículo 27, fracción 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer expresamente en la ley que corresponde a la Secretaría de Gobernación la formulación y conducción de las políticas de ayuda a las personas refugiadas, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político para señalar la atribución de la Secretaría de Gobernación en la aplicación de esa ley a través de una unidad administrativa en términos de su reglamento interior. 2. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Se propone trasladar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, como unidad administrativa. La CIPINA es una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, creada por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2014.
Se encuentran conformada por las personas titulares del Poder Ejecutivo Federal y las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, así como del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de personas representantes de la sociedad civil. De acuerdo con la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, corresponde al DIF impulsar la coordinación y cooperación en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, suscribir convenios de colaboración en la materia, promover la formación, capacitación y profesionalización de instituciones vinculadas con estos fines, así como prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. Igualmente, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, el DIF debe coadyuvar a entender y realizar el interés superior de la niñez, prestar servicios de prestación y asistencia jurídica de orientación social a niñas, niños y jóvenes, así como poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance para protección de los derechos familiares. Por su parte, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece la concurrencia en la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social a través del DIF. Lo anterior, a fin de garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas. El artículo 130 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asigna a la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como funciones coordinar acciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, elaborar y proponer el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dar seguimiento a su ejecución, elaborar el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral, compilar los acuerdos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, apoyar a la Secretaría Ejecutiva Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la ejecución y seguimiento de acuerdos, celebrar convenios de coordinación, colaboración y concentración de instancias públicas, privadas, nacionales e institucionales, administrar el sistema de información, realizar y promover estudios de investigación en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes, difundir los resultados de sus trabajos, asesorar a las autoridades locales y federales, proporcionar información para la evaluación de políticas de protección de niñas, niños y adolescentes, fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones de los sectores social y privado, coordinar con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades la articulación de la política nacional. De acuerdo con el artículo 130 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la coordinación operativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes recae en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva. La iniciativa propone que dicha Secretaría Ejecutiva se traslade al DIF como unidad administrativa, dado que este órgano público descentralizado tiene a su cargo, desde 1977, las funciones relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la República Mexicana. Asimismo, como sistema nacional, coordina a los DIF municipales, de las entidades federativas y de la Federación, y la Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de los gobiernos de las entidades federativas. Es decir, el DIF es el principal ejecutor y coordinador de las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes en los 3 órdenes de gobierno en todo el territorio nacional. Se considera que el DIF cuenta con los conocimientos técnicos y operativos suficientes para realizar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para elaborar el anteproyecto del Programa Nacional de Protección a Niñas y Adolescentes. De esta manera, se pretende atribuir a este organismo descentralizado la implementación y aplicación de la política pública nacional en materia de reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y adolescencia,
de manera tal que todos los actores involucrados realicen su actuación con una visión integral y completamente complementaria a la legislación vigente. Con la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se ha pretendido dar atención específica al seguimiento de recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Relatoría de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La separación entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF no tiene ningún sentido, ni para la planeación, ni para la ejecución o la evaluación de las políticas dirigidas en este sector social. La duplicidad de sistemas no se justifica, sino solo para la coordinación de distintas autoridades, pues se desdoblan funciones de manera incoherente, ya que ambos realizan planeación de políticas y coordinación de autoridades locales y federales en la misma materia. Sin embargo, solo el DIF las aplica de manera directa. Para dar seguimiento a los acuerdos internacionales dirigidos a garantizar el interés superior de la niñez, no es necesario contar con dos sistemas de coordinación nacional ni con órganos separados de la ejecución, pues se trata de una política de simulación, dado que la multiplicidad de órganos puede aparentar que el Estado mexicano otorga mayor importancia a un tema, cuando en realidad únicamente significa que se ejerce mayor gasto en burocracia dedicada a dar seguimiento a programas en vez de concentrarlo en la aplicación de las políticas dirigidas a hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, para eliminar la duplicidad de funciones, dar coherencia a la atención de niñas, niños y adolescentes y para asumir desde el órgano ejecutor de la política dirigida a garantizar el interés superior de la niñez en el Estado mexicano, se propone que la presente iniciativa trasladar la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes al DIF, el personal de base como el de confianza, así como sus funciones son asumidas por este. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizadas por las instancias que correspondan de forma compensada. Para ello, se modifica de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el artículo 120 para que el DIF asuma la Secretaría Ejecutiva, el artículo 127 en relación con la integración del DIF, el artículo 130 para adscribir una unidad administrativa al DIF, asimismo, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se modifica el artículo 11 para garantizar que las autoridades presenten sus servicios observando los derechos establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 19 para la Política Nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De la Ley Nacional de Ejecución Penal se modifican los artículos 3 y 7 para eliminar de las autoridades corresponsables la duplicidad de alusión al DIF. 3. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Se propone convertir al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en unidad administrativa de la propia Secretaría. Este órgano desconcentrado tiene como antecedente su creación en el marco de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada el 14 de abril de 1961. Su artículo 31 señala que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación dependerá directamente de la Dirección General de Agricultura. El servicio estuvo a cargo de una jefatura de departamento hasta 1973, año en el que se convierte en subdirección con el mismo nombre. En 1986 se transforma en dirección de área, nivel que mantuvo hasta 1996, cuando adquiere su estatus actual de órgano administrativo desconcentrado. Si bien la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1961, como sus homónimas publicadas el 15 de julio de 1991 y el 15 de junio del 2007, han reconocido la existencia del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Su situación administrativa ha sido definida en el Reglamento Interior de la Secretaría desde 1996. Las funciones originales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas fueron
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de 1961, administrar los registros de producción y comercialización de semillas, la inspección y vigilancia de normas técnicas, la certificación de origen, calidad y etiquetación de semillas y el control de la importación de semillas en el país. Actualmente, conforme al artículo 5 de la Ley de 2007, las funciones del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas son calificar y certificar la calificación de semillas, coordinar el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas. Establecer, regular y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, expedir certificados de origen para exportación de semillas, fomentar, promover, organizar, coordinar y atender actividades de producción, calificación, certificación, conservación, análisis y comercio de semillas, integrar el directorio de productores, obtentores y comercializadores de semillas, integrar el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de Mantenedores, integrar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas, integrar y difundir información en la materia y sancionar violaciones a la normativa aplicable. El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con las atribuciones necesarias para instrumentar las políticas públicas y objetivos nacionales en materia de semillas y variedades vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, por lo que no se requiere una reforma a la Ley Orgánica para convertir al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en unidad administrativa. Por ello, se propone modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas para señalar que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas es una unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El personal de base como el de confianza, así como sus funciones, son asumidas por esta. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de forma compensada. En consecuencia, la presente iniciativa propone modificar los artículos 3 y 101 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para otorgar al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas el carácter de unidad administrativa coordinadora de las actividades para la participación de los diversos sectores de la producción, certificación y comercio de semillas. Asimismo, se modifican los artículos 2, 3, 5, 9, 30 y 36 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas para especificar las atribuciones de esta unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 4. Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables. Se propone fusionar al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables, IMIPAS, organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la misma dependencia para conformar un nuevo órgano desconcentrado que realice las funciones de ambas. El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables tiene como antecedente al Instituto Nacional de Investigación Biológico-Pesqueras, creado en 1962. En 1971 cambió su denominación por la de Instituto Nacional de la Pesca, dentro de la estructura de la entonces Secretaría de Industria y Comercio. El 4 de enero de 1982 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear, entre otros órganos, a la Secretaría de Pesca, y mediante su reglamento interior, publicado el 6 de febrero de 1984, se trasladó el Instituto Nacional de Pesca como órgano desconcentrado. El 25 de junio de 1992 se expidió la Ley de Pesca, que asignó al Instituto Nacional de Pesca, en apoyo de la Secretaría de Pesca, el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica sobre flora y fauna acuática, así como la asesoría, opinión técnica para preservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras. El 28 de diciembre de 1994 se publicó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fusionó varios entes públicos para crear la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a la cual fue adscrito el Instituto Nacional de Pesca. Por otro lado, el 30 de noviembre del 2000,
Mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a la que se otorgaron las facultades siguientes en materia de pesca. Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponden el despacho de los siguientes asuntos. 21. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones. A. Realizar directamente y autorizar conforme a la ley lo referente a acuacultura, así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas. B. Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes. C. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares. D. Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero. E. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las normas oficiales mexicanas que correspondan. F. Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento. G. Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional. Y, con fundamento al artículo transcrito, el 5 de junio del 2001 se publicó el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, encargado de la administración regulación y fomento de la pesca y la acuacultura, así como de las actividades de inspección y vigilancia en materia. A partir del año 2001, en consecuencia, la SAGARPA contó con dos instituciones en materia de pesca: el Instituto Nacional de Pesca, encargado de la investigación científica y técnica de la flora y fauna acuática, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, responsable de proponer y coordinar la política nacional en materia de aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, su industrialización y comercialización. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, estableció en su artículo 4, fracción 21, al Instituto Nacional de Pesca como un órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, encargado, según el artículo 29 de esa ley, de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. El 7 de junio del 2012 se reformó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para modificar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Pesca a la de organismo descentralizado sectorizado a la SAGARPA. El 1 de julio del 2013 quedó formalizada la naturaleza jurídica del organismo mediante el decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca. El 19 de junio del 2017 se publicó el decreto por el que se reforma la fracción 21 del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, mediante el cual se cambió la denominación del Instituto Nacional de Pesca por INAPESCA. El 30 de noviembre del 2018 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que cambió la denominación de la SAGARPA por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El 4 de diciembre del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que estableció en su artículo 4, fracción 21, la nueva denominación del instituto, nombrándose ahora como Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables. El Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se encargan de elaborar y ejecutar la política nacional en materia pesquera y acuícola en aspectos diversos, aunque completamente independientes, con el fin de fomentar y asesorar la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos. La presente iniciativa busca fortalecer esa política por medio de la integración de los docentes, con el fin de racionalizar y potenciar
los recursos de ambos para generar una política integral coherente y capaz tanto de programar acciones como de aplicarlas, con base en un mismo diagnóstico de la problemática acuícola y pesquera. Se propone que el órgano resultante tenga carácter desconcentrado, con el fin de vincular sus funciones con el del resto de la política de desarrollo agroalimentaria y pesquera. El personal de base como el de confianza, así como sus funciones son asumidas por la CONAPESCA. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en forma compensada. En consecuencia, se propone modificar los artículos 4, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 34, 49, 51, 59, 62, 64, 70, 96, 98, 100, 122, 132 y 151 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con el fin de concentrar en un solo órgano de la Administración Pública Federal las funciones de elaboración de las políticas, el estudio e investigación científica y técnicas y la coordinación y fomento de la pesca y la acuacultura racional y sustentable. 5. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Se propone integrar el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la propia dependencia comunidad administrativa. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera se encarga de generar estadística e información geográfica en materia agroalimentaria, así de como promover la concurrencia y coordinación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la implementación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. Dicho órgano tiene su origen en la Dirección General de Información Agropecuaria, creada por el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, publicado el 29 de octubre de 1993. El 12 de abril de 1996 se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que transformó a la Dirección General de Información Agropecuaria en Centro de Estadística Agropecuaria con carácter de órgano administrativo desconcentrado. El 10 de julio del 2001, mediante la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el centro se convirtió en Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, con la misma naturaleza de órgano administrativo desconcentrado. El 15 de noviembre del 2006, con la publicación de un decreto de reforma al reglamento señalado, el servicio mencionado adquirió el nombre actual de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, como órgano desconcentrado. El 29 de agosto del 2013 se publicó el Reglamento Interior del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero para especificar sus funciones operativas. En el Reglamento Interior de la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicado el 3 de mayo del 2021, en su artículo 2, párrafo B, fracción 3, se establece que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con la misma naturaleza administrativa. La presente iniciativa propone modificar el carácter de órgano administrativo desconcentrado del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para convertirlo en unidad administrativa directamente dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que no se alteran sus facultades de administrador de la información agroalimentaria y pesquera, sino, por el contrario, permitirá a la persona titular de la Secretaría contar con responsabilidad directa de las bases de datos producidas y administradas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El personal de base como el de confianza, así como sus funciones, son asumidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizadas por esta de forma compensada. En consecuencia, se reforma el artículo 22 bis 2 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a efecto de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejerza directamente las facultades del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 6. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se propone que las atribuciones y los recursos materiales, personales y financieros del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI,
organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de Cultura, se integren como una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura, con el fin de ayudar a fortalecer su objeto, ya que ésta es la encargada de promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las manifestaciones culturales, las creaciones en lenguas indígenas, así como los derechos culturales y de propiedad de que forma comunitaria detentan sobre sus creaciones artísticas los pueblos indígenas. El 14 de agosto del 2001 se reformó el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar en el texto constitucional el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en nuestro país, específicamente en el apartado A, fracción 4 de dicho artículo constitucional. Expresamente, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, vigente en nuestro país desde el 24 de enero de 1991, establece en su artículo 2, inciso 1, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. De igual forma, el artículo 28 dispone la obligatoriedad de adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y prácticas de estas. Con la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo del 2003 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En un principio, sectorizado a la SEP y por reforma de 2015 a la Secretaría de Cultura. El artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene entre sus facultades la promoción del fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y la asesoría a los 3 órdenes de gobierno para inculcar las políticas públicas necesarias en la materia. La presente iniciativa propone incorporar dentro del sector de cultura el ente público en cuestión, a fin de eficientizar el gasto en la estructura administrativa dedicada a hacer efectivo los derechos de uno de los grupos sociales con mayores necesidades, a través de la promoción para el fortalecimiento de las lenguas indígenas y con ello su preservación y desarrollo pleno. Al integrar las atribuciones y los recursos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como unidad administrativa de la Secretaría de Cultura, se facilita la dirección sectorial y transversal de la política pública que se implemente en relación con la promoción, fortalecimiento, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas nacionales, dirigida a garantizar de forma efectiva el pleno ejercicio de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integra como una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura, se traslada su personal y presupuesto a este y se mantienen sus funciones. Específicamente, se propone modificar los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 4 y 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que las funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sean ejercidas como una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura. Asimismo, se propone modificar los artículos 39 bis de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, 35 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para armonizar las referencias que se hacen a las facultades que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 7. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se propone integrar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a como una unidad administrativa de la misma dependencia. El 26 de mayo de 1976 se creó la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, como organismo técnico administrativo dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con el objeto de formular y mantener actualizado un Plan Hidráulico Nacional de la República Mexicana.
Mediante decreto del 7 de agosto de 1986, la Comisión del Plan Nacional Hidráulica se convirtió en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuyo objeto se amplió al desarrollo de la tecnología y los recursos humanos calificados necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua a corto y largo plazo. El 30 de octubre del 2001 se modificó la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para convertirse en organismo público descentralizado sectorizado de la Semarnat, con objeto de realizar investigación, desarrollo, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. Asimismo, se determinó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua haría frente a los temas nacionales relacionados con el manejo del agua mediante la realización, orientación, promoción y difusión de programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, de formación de recursos calificados que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua, además de desarrollar proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas de interés de otras instituciones. Mediante reforma del 29 de abril de 2024 a la Ley de Aguas Nacionales, se adicionó el capítulo 5 bis 2 denominado Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que reitera su naturaleza jurídica de organismo público descentralizado de la Semarnat y le asigna como objeto la coordinación de acciones de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua, incluyendo su difusión, la formación y la capacitación de recursos humanos a nivel nacional, el desarrollo y actualización de instrumentos de gestión integrada de recursos hidráulicos y la formulación de la Política Nacional Hídrica y el Programa Nacional Hídrico. Por lo tanto, en la presente iniciativa se propone transferir al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la estructura de la Semarnat como una unidad administrativa denominada Centro Mexicano de Tecnologías del Agua, con la finalidad de que ésta ejerza las atribuciones que tienen conferidas en la ley y se hagan responsable directa de la implementación de la política nacional en materia hídrica relativa a la investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, prestación de servicios tecnológicos y preparación de recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, eficientizando de esa manera la gestión, operación y ejercicio del gasto público en las actividades que se realicen. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se integra como una unidad administrativa de Semarnat bajo la denominación de centro. Se traslada su personal y presupuesto, manteniendo sus funciones. Específicamente, se propone modificar los artículos 6, 9, 10, 14 bis 3 y 29 de la Ley de Aguas Nacionales para robustecer la actuación de la Semarnat para promover, propiciar, coordinar, fomentar y dirigir las acciones de investigación y desarrollo científico en materia hídrica a través del Centro Mexicano de Tecnología del Agua, el cual tendrá independencia técnica y científica para la consecución de sus fines. Y hasta aquí hacemos una pausa en esta segunda entrega de esta iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica. En la primera entrega hablamos de la exposición de motivos. Aquí hemos abarcado los primeros 7 puntos de esta iniciativa. Los espero en la siguiente entrega, donde continuaremos dándole lectura a las restantes modificaciones que se están sugiriendo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.